Bueno, buenas tardes. La ponencia de hoy la titulé "Cómo hacer más que meras cosas con palabras, la eficacia ética del lenguaje". Lo voy a dividir en 3 puntos, hablando sobre la performatividad. La performatividad lingüística. El primero es la performatividad en el mundo de las cosas. El segundo, el sujeto y acontecimiento. Y el tercero, el hablar como acontecimiento ético performativo. Bueno, respecto del primer punto, la performatividad en el mundo de las cosas. Si bien la reflexión sobre el lenguaje como praxis y sobre la performatividad lingüística ha estado presente de diversas maneras a lo largo de la historia del pensamiento, ha sido Austin quien puso en el foco de la atención contemporánea estas dimensiones del fenómeno del hablar. Aunque, como decía, no ha sido el descubridor de la performatividad lingüística como pretenden algunos comentaristas o algunos manuales, tiene el mérito de haber introducido en el centro del debate la teoría de que hablar es hacer, a partir de aquel ciclo de conferencia que cristalizó en la célebre obra Cómo hacer cosas con palabras. La propuesta de Austin abría una perspectiva en la que lo que se considera analíticamente no es ya el enunciado lingüístico por sí mismo, sino el acto concreto y total de decir algo, atendiendo a toda la circunstancia en la que se inserta esa práctica. Este cambio de perspectiva, también introducido por otro lado por Wittgenstein desde otro enfoque y estilo filosófico, constituye un desplazamiento pragmático. El foco de la reflexión sobre el lenguaje se traslada de la semántica a la pragmática, poniendo en consideración la idea de que no puede haber semántica sin pragmática. La fuerza performativa del lenguaje ha sido analizada desde Austin en relación a distintos factores. Esto ha dado lugar a la percepción contemporánea del lenguaje como fuerza instituyente en todos los órdenes humanos, desde el individual y subjetivo, pasando por el comunitario y político hasta lo tecnológico. El lenguaje construye, destruye, instituye, ordena, reordena, etc. Es decir, hace cosas con las cosas y con los sujetos. Crea estado de cosas y modela subjetividades. En este sentido son conocidos los ejemplos de las palabras prometo, apuesto o acepto en el caso del matrimonio, así como lo de los actos de promulgación de leyes, etc. En tales casos, no solo se modifican estados de cosas, sino también sujetos y comunidades políticas. Bueno, sin detenernos en un examen del sentido general de la performatividad lingüística en la pragmática, sus horizontes y sus límites, lo que se intentará brevemente analizar aquí es el sentido de la dimensión ética de la performatividad lingüística a partir de la pragmática. Y yendo más allá de esta, la posibilidad de un planteamiento cabalmente ético de la eficacia del lenguaje. El elemento ético que primero salta a la vista en la consideración de Austin de la performatividad es la responsabilidad. Bueno, entre las muchas citas que pueden hacerse respecto de esto, es interesante por el lugar que también ocupa el conocimiento el siguiente pasaje, que es de Other Minds, de otras mentes, de Austin, que dice así: si alguien me ha prometido hacer A, entonces estoy autorizado a confiar en ello. Y yo mismo puedo hacer promesas apoyándome en ello. Asimismo, cuando alguien me ha dicho yo sé, estoy autorizado a decir que yo sé también de segunda mano. De ahí que si lo digo a la ligera, puedo ser responsable de meterte a ti en problemas. Esto dice Austin. Entonces, un acto de habla, de este modo, implica la responsabilidad del emisor. Prometer significa que alguien puede construir sobre la promesa y puede seguir prometiendo a otros. Al relacionar el prometer con el yo sé, Austin coloca el conocimiento en el ámbito de la performatividad. Y la razón de esto es que ambos están implicados para Austin en la noción de responsabilidad. Por tanto, existe una responsabilidad en el decir, así como en el hacer. Ahora bien, ¿qué tipo de responsabilidad se desprende de esta concepción? Es la responsabilidad propia del sujeto trascendental. Su comprensión se agota en un responder por las propias palabras, por las cosas que se hacen a través de los actos lingüísticos. Es el modo de responsabilidad centrada en la intención.
En efecto, la noción de intención está en los fundamentos y en los límites de la teoría de los actos de habla, en particular a partir de la sistematización que de esta teoría lleva a cabo Searle. La apertura ética que implica la perspectiva pragmática del lenguaje, la implicación de la noción de responsabilidad en las prácticas lingüísticas, está asignada por la economía de las cosas. En esta consideración de la responsabilidad que Austin vincula a la intención, reaparece la teoría de la correspondencia de la verdad en la consideración del lenguaje, que él intenta superar precisamente esta teoría de la correspondencia al correrse del sentido referencialista al pragmático. Pero ¿qué pasa? En lugar de una correspondencia entre un enunciado y un hecho, digamos del lenguaje referencialista, se desliza en los actos de habla la correspondencia entre una intención y una acción. Esta idea de correspondencia solo funciona dentro de los performativos ritualizados, como son los que les gusta analizar a Austin. Él favorece lo ilocucionario por sobre lo perlocucionario y por lo tanto se enfoca principalmente en performativos ritualizados como el matrimonio, el bautismo. El mundo de la intención es el mundo de las cosas. Para Levinas, precisamente la intención marca la distancia entre nuestra presencia en el mundo y el objeto de la intención. Esta distancia es la que la intención se propone franquear. En este paradigma, la exterioridad de las cosas depende del hecho de que accedemos a ellas, de que tenemos que llegar a ellas, de que el objeto se da, pero no se para. Sin embargo, el fenómeno mismo del lenguaje, como el de la praxis en general, se resisten a clausurarse en esta esquematización. En efecto, la brecha se abre cuando la performatividad excede lo intencional, cuando el lenguaje crea un contexto que excede las intenciones de los agentes. Hay un ejemplo que pone Kierkegaard, que es clásico, el del payaso en el teatro y el incendio, que demuestra esta paradoja de la performatividad. Dice así Kierkegaard: sucedió una vez en un teatro que se prendió fuego entre bastidores. El payaso acudió para avisar al público de lo que ocurría. Creyeron que se trataba de un chiste y aplaudieron. Aquel lo repitió y ellos rieron aún con más fuerza. Y Kierkegaard concluye: de igual modo pienso que el mundo se acabará con la carcajada general de amenos guasones creyendo que se trata de un chiste. Digamos, la situación del ejemplo, si nos atuviésemos a las categorías de Austin, pone en evidencia el fallo del acto de habla. Es decir, no se correspondió con la intención del payaso. Pero hay un factor más importante acá en este ejemplo que un poco paradigma de muchos ejemplos más que podemos poner del lenguaje. Que no es un mero fracaso de la performatividad del aviso del payaso, sino que demuestra que como praxis la performatividad tiene una efectividad imprevisible incluso para el propio agente. O sea, el acto performativo lingüístico con el que el payaso creó la escena tuvo éxito. Fue exitoso. El payaso y el escenario, su performance, no pudieron ser desarticulados con nuevos actos lingüísticos con diferente intención. Es decir, el payaso creó un contexto que está más allá de la intención. Hay una categoría que hace estallar el círculo de la intención y del saber entendido dentro de la economía del ser, o de la dualidad sujeto-objeto. Y esta categoría es la de acontecimiento. Según Levinas, el mundo, de acuerdo a las vías filosóficas más populares de Aristóteles, está poblado de formas. Él dice: pensamos el mundo dentro del fenómeno de la forma, que viste perfectamente el contenido. Entonces la forma no puede dar cuenta del acontecimiento, por tanto, se le escapa lo imprevisible y su máxima expresión, que es la alteridad. Este es un límite a la performatividad lingüística en la comprensión pragmática. El lenguaje como acto sistematizable y no como praxis en sentido amplio, aunque se intente poner el foco en la praxis, pierde su dimensión acontecimental, digamos. La teoría de los actos de habla en este sentido entiende la performatividad más como un accidente del lenguaje, limitando su lugar y su rol.
En cambio, la performatividad excede estas categorías propias de la filosofía, que son propias de la filosofía a partir de Platón. Para los retóricos antiguos, el lenguaje coincide con su performatividad. No tienen una noción del lenguaje más allá de su eficacia, como un sistema que pueda ser objeto de una teorización exhaustiva, de una sistematización exhaustiva. Para la retórica, el logos es siempre ya dirigido, como una dirección que no tiene efecto, sino que coincide con su efectividad. El discurso retórico se dirige esencialmente a una audiencia. Esta direccionalidad abre el sentido del acontecimiento. Es evocación del otro por el hablar, o más originariamente respuesta del otro, al otro. Entonces hay una dimensión ética en la teoría de los actos de habla, así como en la concepción contemporánea general de la performatividad, principalmente a partir de la consideración de la responsabilidad y de la configuración de subjetividades que obra el lenguaje. Sin embargo, responsabilidad y sujeto, en esta concepción, permanecen en una percepción del mundo como economía de las cosas. Esto no significa que el sujeto, y específicamente el otro, se lo considere como cosa. Lo que sucede es que desde esta perspectiva nunca el sujeto aparece separado de las cosas. La relación con el otro en el plano del pensamiento permanece en la semejanza de la relación sujeto-objeto. En este sentido, dice Levinas, las personas no están una ante otra, simplemente están unas con otras alrededor de algo. El prójimo es el cómplice, en cuanto término de una relación. El yo no pierde en esta relación nada de su ipseidad. Por eso, la civilización, en cuanto a relación con los humanos, sigue estando dentro de las formas decentes y no ha podido superar jamás el individualismo. El individuo sigue siendo plenamente yo. Entonces, en este sentido, la teoría de los actos de habla responde plenamente a la pregunta que le dio origen, digamos, ¿cómo hacer cosas con palabras? Ahora bien, un análisis de los límites de la teoría revela que la performatividad del lenguaje no se limita a la economía de las cosas. Su eficacia va más allá de las cosas, se extiende al ámbito de lo imprevisto, más allá de la intención y del acontecimiento que abre la dimensión ética originaria de la alteridad. Así pasamos al segundo punto, que es sujeto y acontecimiento. El mundo de la tradición filosófica occidental en general, que ha sido heredado y reelaborado por la filosofía contemporánea, permanece bajo esta dinámica de la economía de las cosas. Los objetos se dan al mundo, son captados por la razón y son tematizados, digamos, el esquema. Y el sujeto propio de este paradigma aprende el mundo, lo hace suyo en la aprehensión, lo capta, un sujeto que es explícita o implícitamente trascendental. El individualismo y la soledad son las características propias del sujeto en este paradigma. Por eso, la ética, como veíamos, se reduce a una mera rendición de cuentas por los propios actos. La responsabilidad, entonces, lo que hace es ser circular, parte del yo y se dirige al yo. Digamos, ¿cuál es el lugar del otro en esta dinámica? Dice Levinas, estos objetos dados, estos seres vestidos, que son nosotros, son otra cosa que yo mismo, pero son míos, iluminados por la luz. Tienen un sentido y por consiguiente son como si vinieran de mí. Entonces, la alteridad no tiene lugar en cuanto tal en este paradigma, es asimilada a la uniformidad. El otro no es una cosa, no lo considero cosa, pero en realidad es otra cosa que yo puedo aprender, es aprensible por mí. La aprehensión, precisamente en la ontología tradicional, es una dinámica de poder, de posesión. Lo que viene de afuera en realidad es como si viniera de mí, del sujeto. Esta es la dimensión que también Levinas llama, es la dinámica de la visión, de la luz, la alegoría característica del conocimiento. Digamos. Dice Levinas, la luz, pues, hace posible ese estar envuelto lo exterior por lo interior, que es la estructura misma del cogito y del sentido. Entonces el lenguaje revela propiamente esta dinámica. Las palabras
proceden de una intencionalidad referencial y tematizante de las cosas. Interpretar completamente el lenguaje como correspondencia es asumir que el lenguaje es otra vía que toma el ser para mostrarse. Digamos, este es el paradigma que también prevalece en la pragmática, digamos, por más que quiera correrse hacia la praxis. Es la identificación del logos como discurso y el logos como racionalidad. La función de la palabra se agota en la comunicación de contenido en este sentido. Todo proviene de un sujeto previo al lenguaje incluso y a las cosas, que aprende y tematiza. Varias perspectivas contemporáneas han intentado correr al sujeto de su preexistencia respecto de los objetos y del lenguaje, acentuando, por ejemplo, el rol del lenguaje en la formación del sujeto. Sin embargo, las dificultades que persisten en estas perspectivas para dar cuenta cabal de la concreción del sujeto cuando el sujeto aparece como otro, es decir, resulta fácil explicar al sujeto como yo, pero al sujeto como otro, demuestra que de algún modo el presupuesto del que estamos hablando se sigue manteniendo en estas teorías. En efecto, la praxis lingüística tiende a caer en la consideración subsidiaria que se le ha otorgado a partir de la introducción de un sujeto prepráctico en filosofía desde Platón. La filosofía moderna ha colocado al sujeto en el centro de la reflexión filosófica, pero este sujeto prepráctico es cogito, o es razón pura, o es intención. La praxis permanece subsidiaria de estas y otras categorías fines, digamos, reducida a la acción, dominada lógica y genealógicamente por un sujeto previo e independiente. O sea, la praxis pasa a ser acción. Se la tematiza. Entonces, en cambio, en la noción más amplia de praxis que había esbozado tanto la retórica antigua como Aristóteles, la dicotomía entre praxis y teoría y el consiguiente primado de la teoría no tiene cabida. Estamos siempre ya en el lenguaje, pero el lenguaje en realidad no es una cosa en el mundo, una región del ser. El sujeto es generado en un mundo hecho de discurso. Nace en un juego de lenguaje, como demuestra Wittgenstein a lo largo de toda su obra de madurez. Los juegos de lenguaje son previos al sujeto, nacemos en el juego de lenguaje, es decir, no encontramos el lenguaje como una cosa en el mundo junto con las demás cosas, sino que nuestra conciencia del yo, del otro, incluso de las cosas, aparece ya sumergida en el lenguaje. En este sentido, el sujeto no es algo que primero existe para después relacionarse con los objetos. Siguiendo a Levinas, el acto por el que el sujeto aparece como tal en la vaguedad del ser es la posición, el aquí de la existencia, como dice Levinas, que no significa la mera accidentalidad del locus. La posición de la que habla Levinas, antes que coordenadas, es la base del sujeto, la condición para que el sujeto se establezca como tal. Este aquí difiere también del Dasein, que implica ya el mundo y la economía de las cosas. Levinas dice que es la estancia del sujeto. Desde esta perspectiva, entonces, la consideración del sujeto se abre al horizonte del acontecimiento. Cito a Levinas: no es cosa, de ninguna manera, el sujeto, no solo porque lo habita un alma, sino porque su ser pertenece al orden del acontecimiento, no al del sustantivo. Entonces, estas consideraciones hacen posible el descubrimiento del otro como tal, como acontecimiento. Abren la posibilidad de un abordaje más allá de la economía de las cosas. Ciaramelli, por ejemplo, observa que el orden introducido por el otro no equivale a la manifestación empírica de su darse como una forma en el mundo, sino que, dice él, la conmociona, la trasciende, la atraviesa y la precede. El rostro es la única manifestación que se destaca de modo inconmensurable sobre la inevitable parálisis de la manifestación. En este sentido, la performatividad del lenguaje, entonces, adquiere un carácter ético en sentido fuerte. La responsabilidad no se agota en un hacerse cargo de sus propios actos, sino que retoma su sentido etimológico de respuesta. Es respuesta a una palabra que me precede.
que es la manifestación de la alteridad en el lenguaje. Y la relación entre performatividad y sujeto rompe la clausura de una comprensión de la subjetividad centrada en la ipseidad. Precisamente Levinas, cuando habla del tema de la existencia como oposición, dice, considerando el lenguaje, haciendo una alusión, dice: el verbo no es simplemente el nombre de una acción, como el nombre es nombre de una cosa. La función del verbo no consiste en nombrar, sino en producir el lenguaje, es decir, en aportar los gérmenes de la poesía que trastorna a los existentes en su posición y en su positividad misma. Entonces, para Levinas, el verbo no es una mera categoría gramatical. De hecho, en su análisis de la experiencia de la existencia impersonal del I, que hace ahí en esa obra de la existencia del existente, otorga al verbo una precedencia casi ontológica respecto del sustantivo. El verbo no nombra, produce, y en ese sentido da origen al lenguaje, y por tanto la posibilidad de los nombres, de los sujetos, de los existentes. Vieron que dice ahí, aporta los gérmenes de la poesía, es decir, que el discurso no describe el mundo desde fuera, sino que lo crea, lo instituye. La poesía es la dimensión en que los existentes pueden ser transformados, despojados de la rigidez ontológica del discurso. El verbo, entendido como decir originario, perturba la positividad de los existentes, introduce el movimiento, la alteridad. El último punto, entonces, el hablar como acontecimiento ético performativo. Este análisis levinasiano de la subjetividad no hace referencia solo a un sí mismo, sino que reivindica la carga ética de que esta implica, la carga ética que está implicada en la alteridad, perdón. En términos pragmáticos, como dice Charamelli, la alternativa al arjé y a la economía del ser que busca Levinas corresponde a la decisión de no llevar adelante un discurso que tenga como modelo un discurso previo en que el filósofo pasa de ser destinatario a emisor, como alguien que habla en nombre del arjé absoluto e impersonal, que es la razón iluminada. Desde esta perspectiva se busca el significado originario de una responsabilidad no mediada, es decir, una responsabilidad que no emerge del carácter de la norma o del concepto, sino de la eficacia performativa del llamado. Esta responsabilidad no permanece cerrada en un contexto, sino que tiene la pretensión de concernir a todos y cada uno. Entonces el lenguaje es el lugar privilegiado a este llamado, en el que el otro irrumpe propiamente como alteridad. La palabra, así entendida, antes de hacer alguna cosa, lo que hace es acontecer la alteridad como tal. Antes de comunicar el contenido de un discurso, el discurso mismo es la irrupción del otro. El resonar del discurso es el resonar de la irreductibilidad del otro como rostro. Esta es precisamente la dimensión ética de la eficacia lingüística, que de hecho ya se perfilaba de manera primitiva en la concepción de la retórica antigua. Fíjense que Quintiliano hablaba de esto, de hecho dice el rostro, él hablaba de la facies, y él decía que el rostro habla antes de todo discurso, habla antes de toda palabra. Levinas precisamente, digamos, que toma este prosopon, que se convierte en la figura central de la ética levinasiana, y sobre esto Hetzel observa que Levinas hace una inversión de esta figura clásica del prosopon. Dice Hetzel, no somos nosotros quienes atribuimos un rostro al otro, sino que el rostro del otro nos llama como hablante, nos individúa en nuestra responsabilidad insustituible. La eficacia lingüística, por tanto, es primeramente ética. De esta perspectiva, el sujeto no aprende al otro como cosa en el mundo, tampoco la alteridad aparece en una distancia que haya que franquear. Levinas logra pensar la subjetividad en términos de proximidad. Entonces, de este modo introduce en el núcleo de la subjetividad una remisión radical al otro, que es constituyente de la interioridad misma del sujeto. El lenguaje, entonces, aparece acá como llamada originaria, como perlocución ética, previa a todo acto ilocucionario, es decir, fuera del ámbito de la intención. Por tanto, la modalidad en la que el lenguaje se realiza como tal es el diálogo. El diálogo acontece bajo la forma de la proximidad,
entendida de esta manera, fuera de la dinámica sujeto-objeto que criticábamos antes. De hecho, como antes consideramos, aquí el lenguaje no puede partir del sujeto en tanto mismidad. La palabra del yo es siempre ya respuesta a la llamada del otro. Es respuesta, por tanto, responsabilidad. La praxis lingüística es de este modo praxis ética. Al colocarla en el terreno del acontecimiento emerge como la forma de la irrupción imprevisible de la alteridad. Si la economía de las cosas está asignada por el paradigma de la luz, donde todo puede ser aprendido y captado por un sujeto, la dinámica que se abre desde esta perspectiva del lenguaje es la de la sonoridad. El sonido irrumpe siempre desde afuera y no puede ser retenido como imagen, digamos. Manifiesta lo otro de las cosas. Por tanto, entonces, yendo más allá de la teoría de los actos de habla, puede decirse entonces que la performatividad del lenguaje no se agota en un hacer meras cosas. Tampoco se limita a la creación de relatos en los que se pretende encasillar subjetividades, como está de moda hacer, moviéndolas de relatos tradicionales a otros aparentemente más modernos, pero sigue siendo una dinámica asignada por el poder, como decíamos antes, bajo aspectos más o menos sutiles. El poder es lo propio del mundo de la economía de las cosas. El lenguaje es el acontecimiento de lo otro, performatividad primera e imprevisible. Para cerrar un breve corolario sobre esto, que es interesante señalar, digamos, el rol que tiene el lenguaje en la construcción política y también en relación a la paz. Porque en la práctica, digamos, el lenguaje tal como se da desde la concepción de un sujeto trascendental, lo que hace es, el ejercicio del lenguaje es anular las diferencias, digamos, y anular en el orden de lo común o en el orden político significa la pretensión de aniquilación. Esta pretensión lo que hace no es introducir una tensión en el ámbito común, sino que instaura una brecha que es infranqueable, sobre la que se establecen las polaridades políticas y en el ámbito geopolítico las guerras. En efecto, basta analizar los conflictos activos actuales para comprobar que los discursos intencionados, fundados en una razón de Estado o de raza, previa a toda praxis lingüística, están en el origen de las decisiones ulteriores. Y en el plano político local actual, los discursos no se establecen desde la realidad que implica la alteridad. Digamos, son portadores de teorías previas a cualquier orden. Parten de un sujeto ideal, de un modelo político predeterminado, de una razón de Estado que siempre es naturalmente hegemónica. Es la encarnación política de la idea del cogito moderno, que consideramos al principio, digamos. El lenguaje, sin embargo, puede ser vehículo de la construcción, tanto como lo es, de hecho, de la destrucción. En el orden de lo común, el diálogo instaura la tensión fecunda del agón sobre la que se funda la auténtica democracia. Los discursos se dan uno ante el otro, su validez proviene de la praxis confrontativa que implica el diálogo. Cuando se abre el espacio a la alteridad en política, la pluralidad, que es condición de la democracia, puede emerger. La objetividad en la praxis lingüística de la política proviene de la pluralidad de discursos puestos en común, puntos de vista que no agotan por sí mismo el mundo compartido. Y en este sentido la paz no es la mera uniformidad del acuerdo, no es reposo, sino que es tensión. El diálogo instaura la forma de la paz entre diversos, que según lo considerado es agonal. Por tanto, lejos de revestir la forma de la pax romana, que mutatis mutandi sigue siendo el modelo de la paz en la concepción general vigente hoy en día, desde la perspectiva que consideramos, el origen de la paz es respuesta a la llamada de la alteridad, de una tensión dialógica interminable. Bueno, cerramos acá y abrimos al diálogo.